aplauso para la orquesta de Carlos Campo. Que bueno, a mí me encanta pues el bailongo y supongo que en casita también. Ahorita nos van a deleitar con buena música, pero es interesante conocer la historia de esta orquesta. Han pasado varias generaciones, es un placer de verdad. Un aplauso por favor para estos grandes músicos que están con nosotros esta mañana. Con gran trayectoria, nuevas generaciones por allá. Señores, bienvenidos, gracias por estar de verdad en tus ciudades. Platícanos de la historia. Bueno, la orquesta se forma a finales de 1938. Ajá. Y con otra dotación, era más pequeña, un tipo de arreglos más de danzón tradicional. Esos son los campeones, Esos ¿verdad? son los campeones, Venga, claro que los sí. campeones. Y bueno, ha evolucionado hasta llegar a estos días donde estamos trabajando mucho con esta música tropical que llevamos a toda la República. La influencia del señor Carlos, donde en los años 30 y tantos, 38, es donde ya escoge el estilo. Sí, ¿no? Realmente el estilo es como el 46, 47, ya Ajá. suena a Carlos Campos ahí. Perfecto, pues a deleitarnos con su buena música. Claro que sí. Fuerte el aplauso para esta gran orquesta de Carlos Campos. ¡Venga! Venga, orquesta de Carlos Campo, que de verdad nos hacen remontarnos a estos bailes que se realizaban en el Salón México, donde ustedes se presentaron en variables ocasiones. Sí. Que de verdad ahí
cientos de mexicanos se enamoraron, disfrutaron de la música. A través de ustedes han, pues ahora sí que marcado generaciones e historias, ¿no? Que son muy importantes para nosotros. Sí, muchas gracias por la invitación. Es un momento para recordar toda esa bella época. Muchas Así gracias. es. Que bueno, tanta época que de verdad se disfrutó, que las vemos en películas y que qué padre que ustedes sigan vigentes haciendo esto. Sí, la orquesta sigue vigente, ya decíamos, tiene 79 años de vida artística y seguimos vigentes gracias al aplauso y al gusto del público. Y estarán vigentes en el Metropolitan Sí, este próximo 10 de mayo la invitación para que todo el público vaya con nosotros ahí a festejar a Mamita el próximo 10 de mayo, Teatro Metropolitan. ¿Con quiénes más estarán? Danzonera Serina y la Orquesta La Típica. Ahí está, pues continuamos con la música. Claro que sí. Adelante, fuerte el aplauso para la orquesta de Carlos Campo. ¡Venga! Orquesta de Carlos Campos, que está con nosotros en tus ciudades. Gustavo, un placer Sí, tenerlo. gracias, muchas gracias. Bueno, con Paco Malgesto, con Verónica Castro en La Movida, en Siempre en Domingo con el señor Raúl Velasco. Sí. Ha pisado los mejores programas, los grandes escenarios. Sí, así y es. no hay que perderse ese 10 de mayo, pues en el Metropolitan, este gran espectáculo. Muchas gracias. Sí, la invitación nuevamente para que nos acompañen el próximo 10 de mayo en el Teatro Metropolitan. Y también que nos visiten en redes sociales. Estamos en Facebook, la Orquesta de Carlos Campos. Muy bien. Y también en el Twitter, @CarlosCamposORQ. Y que visiten también nuestro canal de YouTube, Baila Mi Rey, donde hay muchos videos de la Orquesta Carlos Campos. De lo más nuevo, platíquenos. Bueno, estamos por sacar un DVD que grabamos hace un año precisamente en el Teatro Metropolitan y está por salir ya en estos días, no tarda mucho, unas semanitas y ya está. Ok, a través de las redes sociales Sí, vamos claro, a lo vamos a conocer anunciar. dónde, cómo, Claro. cuándo, toda la información para que el público esté muy al pendiente de esta Así gran es. música. Así es. Muchas gracias. Muchas por gracias estar a con ustedes. nosotros. Es un Gracias. placer. Gracias. De verdad, compañero.